Con el Partido Comunista. Yo soy comunista. Claro. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Por la Los comunistas de en este país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Y en última instancia... ¿El Partido Comunista demócrata? Sí, claro que sí. Como vemos, el vicepresidente del gobierno no tiene problemas en afirmar que es comunista. Y afirma que ser comunista es ser demócrata, con toda la desvergüenza o ignorancia, sin caérsele la cara al suelo de vergüenza, bien por mentir descaradamente o bien por absoluta ignorancia. ¿Y este tío era profesor? Claro que no es el único partido comunista que tenemos en el gobierno, ya que aunque el PSOE se autoproclama socialdemócrata, sus políticas son, bien por iniciativa propia o bien por influencia de sus socios, en un partido claramente neocomunista. Si ellos inventan términos o tecnicismos, yo no iba a ser menos. Pero, ¿es realmente el comunismo la utopía igualitaria y demócrata que nos quieren vender? O como ya deberíamos saber históricamente, es solo un medio para esclavizar a un pueblo para los fines de quienes dirigen el país como si fuera su cortijo particular. Si hablamos de comunismo, una de las primeras paradas obligatorias es la China comunista de Mao, que ha servido y sirve como manual de instrucciones y que, pese a desarrollarse hace décadas, veremos que sus líneas de actuación apenas han cambiado. Para el que quiera ampliar información, os recomiendo algunas de las fuentes usadas en este vídeo, como las obras de John Holiday, Michael Lynch, Jonathan Clemens o Frank Dikötter, todas ellas de fácil acceso en sus versiones físicas o digitales. En la China de finales del siglo XIX y principios del XX, el sistema vigente era el imperial y totalitario, y como tal impedía todo tipo de debate o crítica. Y así surgieron como respuestas dos movimientos, el nacionalista y el comunista, inspirado por los bolcheviques de Lenin, lo que daría lugar a una guerra civil que duraría 20 años. En ese ambiente hostil se dio a conocer Mao, hijo de un granjero que intentaría ser tomado como un intelectual, leyendo traducciones de literatura marxista y el manifiesto comunista, algo que ya en nuestra época se repite de forma sistemática, analfabetos que reproducen como papagayos noticias sesgadas intentando dárselas de pensadores. Así Mao se vuelve un activista de ideología comunista, pero también en gran medida por el interés, ya que Rusia, el vecino más poderoso de China, tendrían el poder la misma ideología, y Mao siempre querría estar al lado del ganador. En el caso del máximo representante del comunismo en España, Pablo Iglesias, hijo de una abogada y de un inspector de trabajo, y profesor de historia y antiguo miembro de la organización terrorista FRAP, fue uno de los fundadores de Podemos, movimiento que aprovechó el creciente desencanto de la ciudadanía por la clase política asistente y la crisis económica sufrida desde 2008, para así aumentar sus apoyos y lograr ser una fuerza política. En las elecciones de 2019, dado que el PSOE no obtuvo los votos necesarios para poder gobernar y al no estar dispuesto inicialmente a formar gobierno con otras fuerzas debido a sus pretensiones, finalmente, en las segundas elecciones, sí se apresuró a pactar con todos los partidos necesarios, incluyendo terroristas y secesionistas, cediendo a no pocas de sus pretensiones ante el temor de que de celebrarse unas nuevas elecciones, ni siquiera con ese pacto masivo pudiera gobernar, viendo cómo iba descendiendo el apoyo de sus votantes. Y así Iglesias, sirviéndose de la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación simpatizantes del socialcomunismo, que lo dibujaron como la personificación de un cambio necesario, de la suerte y del desencanto popular, logró acceder al gobierno de España. Volviendo a China, Mao hizo de la región de Henan su bastión personal, transmitiendo la imagen de que era un paraíso comunista donde todos podían pensar libremente y que recibiría un constante goteo de gente para la causa de la liberación china. Pero, ¿era realmente esa supuesta utopía igualitaria que vendían? Pues al igual que la Venezuela que nos quiere vender Pablo Iglesias, no. Así se ve como, pese a ser supuestamente equitativa, en realidad se fija una jerarquía con él mismo en la cúspide, habiendo grados en comida, en la ropa, en las casas, en todo.
Y así, mientras otros compañeros vestían con harapos, a Mao siempre se le veía vestir con el algodón más fino importado o con las más lujosas estancias. Exactamente la misma hipocresía que su homólogo español, que predicaba austeridad para acto seguido multiplicar sus ingresos públicos y comprarse mansiones. En un terreno más político y menos personal, ya en 1924 China sería testigo de cómo los rivales políticos de Mao, los nacionalistas, llegarían al poder, mientras que Mao se asociaba a los comunistas rusos comenzando la revolución en las zonas rurales, en las que más de 600 millones de campesinos vivían en condiciones medievales, yendo de aldea en aldea, buscando apoyos y volviendo a los campesinos en contra de sus señores terratenientes, humillándolos y ejecutándolos en una estrategia por dejar al poder político como el único que podía partir desde ese momento gestionar el campo al haber exterminado a los anteriores administradores. Sin embargo, en todas estas ejecuciones y torturas, Mao nunca se mancharía las manos de sangre. Siempre se serviría de la manipulación para que otros le hicieran el trabajo sucio, tónica común con los regímenes comunistas. De hecho, Mao siempre tendría la convicción de que la política debía ser violenta, dejando para la posteridad frases como la de «todo poder nace del cañón de un fusil», o la de «nadie abandona el poder, hay que arrebatárselo», no abandonando nunca esa vía a lo largo de toda su vida. Podemos ver cierto paralelismo en los comunistas españoles, que pese a ser conscientes de que no podrían dar un golpe de estado violento al no contar con una fuerza armada, sí que azuzan a violencia a sus cachorros a la vez que empiezan a intentar quitar influencia a las distintas instituciones, para así acumular todo el poder sin oposiciones jurídicas o la de incluso del jefe del Estado. Hasta tal extremo llegaba la decadencia y depravación del dictador comunista y de su homólogo español, que en el caso del asiático llegaría al extremo de reconocer que sentían placer al contemplar las atrocidades que provocaba. Al igual que el señor Iglesias, reconoció sin pudor que le emocionaba ver cómo unos manifestantes agredían a un policía o que azotaría hasta hacer sangrar a la presentadora Mariló Montero. Un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Ambos casos, en el que afirman disfrutar con el dolor ajeno sin ruborizarse, manifiestan un trastorno mental denominado trastorno antisocial de la personalidad o incluso la de psicópatas. Pero no es este el único rasgo reseñable en los líderes comunistas. Y así es también histórica su obsesión no disimulada por el sexo más sucio y cómo procuran tener cerca a algunas de sus antiguas amantes en puestos de responsabilidad política, para el que evidentemente no están preparadas, pero por el que se aseguran su silencio y sus favores. Así vemos cómo Mao recurre a una antigua amante y ya su cuarta esposa, Jiang Qing, como principal colaboradora de sus políticas. Una antigua actriz sin formación ni experiencia y cuya función era, y cito las propias palabras de Madame Mao, ser el perro que muerde cuando mi amo lo ordena. Actitud esta de enchufismo de amantes y parejas que se conservaría hasta nuestros días. En el caso español veríamos como Pablo Iglesias enchufaría a sus respectivas parejas y exparejas en puestos privilegiados, a la par que no oculta precisamente demasiado su obsesión por el sexo y cuyas actividades matrimoniales y extramatrimoniales ya empiezan a ser de dominio público. Sin comentarios. O sea, follar es una cosa imprescindible. Follar y el sexo, que no solamente, No es lo exacto, que no solamente es follar. Los hombres feministas follan mejor. Para mi generación, eso de hacer el amor es una cursilada. Mi generación prefiere follar. Me gusta. Y lo de follar es absolutamente fundamental. Yo creo que hay gente que cuando les ves en la televisión se nota que o follan poco o follan muy mal. Sí. Volviendo la vista atrás en el falso paraíso comunista de Yenan, donde se vendía la también falsa creencia de que todos podían pensar libremente, se tenía como objetivo recibir un constante goteo de individuos para la causa de la liberación china, pero lo que realmente se pretendía era convertirlos en un ejército que siguiera ciegamente a Mao en su ascenso al poder.
oportunidad que le llegaría en 1931, al vivir China uno de sus mayores crisis al estar padeciendo una guerra civil y ser invadida por su enemigo histórico Japón, sin conseguir hacer una resistencia efectiva al entonces gobierno nacionalista adversario de los comunistas. Y así los comunistas con Mao al frente, cosa que solo consiguió por sobrevivir a los que estaban por encima de él, aprovecharon este caos para derrocar al gobierno en 1949 y convertirse en el líder de millones de chinos a los que lavaría el cerebro con ideología, manipulación y miedo. Nuevamente vemos en el caso de España como el Partido Comunista de Podemos, aprovechando la crisis política que se estaba dando en España por el desencanto y cada vez menor apoyo de la población con los partidos tradicionales, derivada de la también anterior crisis económica, que hizo estragos en el país, asociándose con el Partido Socialista para entrar en el poder, sirviéndose de la falta de escrúpulos de este partido, que por llegar al poder pactó no solo con los comunistas, sino también con independentistas y terroristas y secesionistas, habiendo logrado una popularidad creciente también por medio de la manipulación, la propaganda, ideas populistas imposibles y técnicas que infundían miedo a sus discrepantes dentro y fuera del partido. Mao, en su versión depravada de la China que quería, llega a la conclusión de que la industrialización es la clave para que sea considerada una potencia y abandone el feudalismo, por lo que decidió comprar tecnología, fábricas enteras y armamento a Rusia, pagando con cereales cultivados por los campesinos chinos. Adicionalmente, se decide legalizar la empresa privada en el campo, despojar a los campesinos de todas sus posesiones, colectivizando hasta los utensilios más básicos, obligándoles a vivir en granjas colectivas, de cuya producción se apropiaría enteramente el Estado hasta el último grano, destruyendo el mercado y el comercio privado, e incluso regulando la alimentación de esos campesinos, poniéndoles unos objetivos de producción imposibles de cumplir para poder recibir sus raciones de alimentos. Todo muy romántico, si no fuera porque aquellos que no pueden trabajar como ancianos, niños o enfermos, no recibirían su ración de comida, por lo que no pasaría mucho tiempo hasta que el pueblo se volviera cada vez más débil e incapaz de trabajar, provocando un efecto dominó que se traduciría en un gran desastre, con millones de muertos. Y pese a que Mao tiene pleno conocimiento de lo que sus acciones están provocando, para él es solo un precio que vale la pena pagar al estar dispuesto a sacrificar la vida de su pueblo hasta en un 50%. Nuevamente vemos cómo esta brutal forma de pensar y la disposición por sacrificar a parte de la población se seguiría en nuestros días, incluso en España, cuando vemos cómo Podemos, integrado en el partido Un País en Común, que gobierna la comunidad catalana, intentan destruir, con éxito, una de las principales industrias como sería la automotriz, o como los comunistas de Izquierda Unida se alegraban del descalabro de la bolsa española, o el ejemplo más claro lo tenemos con el bicho, cuando el gobierno socialcomunista formado por PSOE y Podemos desoyeron todos los avisos emitidos avisando sobre la pandemia, pero al igual que Mao parecían dispuestos a sacrificar por ideología a otro porcentaje de la población, sabiendo que la tasa de mortalidad del virus es de casi el 2,5%, y los infectados ya se contaban con total seguridad por cientos de miles, y aún así decidieron no proceder al confinamiento hasta que finalizó la manifestación feminista, lo que ya garantizaba la muerte de decenas de miles de españoles. Y así, si el periodo maoísta no se puede entender sin la hambruna que devastó la población china, la historia no duden que recogerá igualmente que no se puede entender el periodo socialista podemita sin la pandemia que asoló a parte de la población. Pese a los millones de muertes por la hambruna, la máquina propagandística retrata el gran salto adelante como un éxito sin precedentes.
Ya entonces Mao se dio cuenta de que el control de pensamiento y el adoctrinamiento eran herramientas muy poderosas, pero debía asegurarse de no tener voces discrepantes, por lo que después de animar a sus críticos a que expresaran sus opiniones públicamente para trabajar juntos, al rebelarse estos, les sometía a sádicas torturas y una posterior ejecución, implantando el terror en los adversarios y logrando que la suya fuera la única voz, como ya se hizo en el pasado con Liu Shaoqi o con su mano derecha en su partido, Zhou Enlai. De forma similar, aunque no podían aplicar torturas y ejecuciones en España, por ahora, se aplica igualmente la ley del miedo dentro del partido, al ser apartados del mismo todos aquellos que no sigan al líder supremo, o fuera del partido en los medios, aquellos que no se dejan sobornar, se les atemoriza con la pérdida de su puesto de trabajo. Esta faceta se confirmaría en 1959 en la China de Mao, con más de 14 millones de muertos. Y en lugar de poner fin al exterminio de su pueblo, Mao continúa con sus planes sin nada que le frene al no existir oposición ni voces discrepantes dentro del partido por el terror que había sembrado. Así, su paso siguiente sería atacar toda expresión cultural que no le gustara, creando como herramienta adoctrinadora el Libro Rojo de Mao, que era tan solo una recopilación de sus perversos pensamientos y que era usado como herramienta educativa de manipulación para los jóvenes y que buscaba convertirlos en su futuro ejército, el que sería conocido como su Guardia Roja. Los alentaba a la violencia y los enfrentó a sus mayores, logrando que en un corto periodo de tiempo cientos de profesores fueran asesinados y se dieran olas de vandalismo y asesinatos que asolaron el país. Esta estrategia de influir en los más jóvenes es clásica en los regímenes comunistas totalitarios y seguidos por todo aspirante a dictador que intenta influir en las mentes más vulnerables, por lo que no nos debe extrañar las manifestaciones del gobierno dando protagonismo a los niños y quitando la potestad educativa a los padres. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo, del papel tan importante que habéis hecho los niños y niñas de este país y que seguís haciendo. Mao, igual que el gobierno español en nuestros días, no admitió jamás fallo alguno, ya que ello provocaría un menoscabo en su autoridad política y moral, por lo que siempre buscaría culpar a otros de las consecuencias de sus políticas. Así, para quitarse toda culpa de la hambruna que padecía su pueblo por la desastrosa gestión productiva de los alimentos, en otra delirante ocurrencia, proclama que la culpa es de los gorriones, que se comen parte de las cosechas, incluyendo las raciones de los hambrientos campesinos, dando lugar a lo que se conocería como la Guerra de los Gorriones. Así, después de exterminar a miles de estas aves, que eran los depredadores naturales de los insectos y plagas, las siguientes cosechas acabarían siendo arrasadas por estas, provocando una hambruna aún mayor en su pueblo, llegando a tener un cálculo justificado hoy día de más de 70 millones de muertos por sus nefastas decisiones. Y el que crea que este tipo de actitudes nos coge muy lejos, no hay más que ver la influencia política comunista de Podemos y del PSOE en todos los ámbitos, y que se reflejó en culpar de la pandemia a Madrid, que no disponía de los servicios de inteligencia del gobierno central, ni de información de las embajadas, y que en última instancia son las comunidades las que son informadas de este tipo de situaciones por el gobierno central, y no viceversa. O la imbecilidad última de culpar a un enorme accidente de tráfico el aumento de fallecimientos en plena pandemia. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme. O a ocultar los datos de fallecidos con una contabilidad creativa que escondía a miles o los resucitaba. Es lo que sucede en ambos casos cuando tienes al frente de un país a un ignorante que se cree docto en temas que desconoce y que impone sus criterios a profesionales que o no lo son tanto o se dejan influenciar manchando su imagen o llevándoles incluso a responsabilidades penales.
Así podemos llegar a la conclusión de que, al igual que Mao y toda su maquinaria propagandística ha intentado mostrar a este perturbado dictador como un estadista filósofo que llevó a su país a la modernidad, la historia no manipulada por la propaganda china lo reconocerá por siempre como un monstruo sádico, un depredador sexual y un sanguinario que únicamente consiguió destruir su nación y matar a más de 70 millones de sus ciudadanos de hambre y miseria, como todos los regímenes comunistas, siendo la prueba de que tras su muerte su ideología fue totalmente rechazada, aunque su partido sigue intentando ocultar a día de hoy la realidad, ya que reconocer los errores de su máximo representante menoscabaría su poder e imagen. Y así, de igual manera, en España tenemos el paralelismo pavoroso en casi todos los puntos, salvando las distancias de décadas que nos separan, pero que en el fondo siguen las mismas pautas y conductas, lo que se ve con más evidencia cuando se observa el intento de ocultar con toda la maquinaria propagandística de los medios al servicio del gobierno lo que está sucediendo en el país. Pero al igual que en el caso anterior, no se puede engañar a la historia, y este periodo socialcomunista que estamos viviendo en nuestros días será recordado por siempre como el que intentó silenciar la información, invadir la justicia y permitir conscientemente la muerte de decenas de miles de ciudadanos. El comunismo no tiene nada de romántico o igualitario. Mirad a vuestro lado y pensad, observando a vuestra pareja, amigo o familiar, y pensad si le queréis condenar a una vida de miseria, hambre o muerte.